Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es América Conde, pertenezco a la sección Saya E con el profesor Carlos Giuria. A continuación les hablaré sobre las diferencias que existen entre el materialismo, el idealismo, el racionalismo, el positivismo y el utilitarismo del materialismo histórico dialéctico de filosofía del derecho. A continuación, ¿qué es el idealismo? Es la familia de las teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Es un sinónimo del inmaterialismo. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos para poder conocer las cosas. Se debe tomar en cuenta que la conciencia de las ideas, el sujeto y el pensamiento. Platón, Berkel y Kant son algunos de los representantes de esta teoría. El racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y siglo XVIII, formulada por René Descartes, que se complementa con el criticismo de Immanuel Kant, y que en este sistema el pensamiento se acentúa en el papel de la razón, la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo en el sentido de la percepción. El racionalismo sostiene que la fuente del conocimiento es la razón y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas, y dice que posee contenidos innatos, es decir, ya nacemos con conocimiento, solo tenemos que acordarnos de ello. Usa el método deductivo como principal herramienta para llegar al verdadero conocimiento. Tenemos el positivismo, que es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la hipótesis y a través del método científico. El positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia y a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Saint-Simon y de Augusto Comte, del británico John Stuart Mill, y se entiende y se desarrolla por el resto de Europa. Para la segunda mitad del siglo XIX, uno de sus principales precursores en el siglo XVI y XVII fue el filósofo político, abogado y escritor canciller de Inglaterra, Francis Bacon. Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente el ser humano nace debido a la experiencia de Paragon, que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad del individuo como objeto de estudio científico. Tenemos por acá lo que es el utilitarismo clásico, que habla de que es una teoría ética que asume las siguientes propuestas, como lo es: resulta intrínsecamente valioso para los individuos. El mejor estado de las cosas es aquel en el que se le suma de la que resulta valioso en lo más alto posible. Y lo que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. De este modo, la moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su utilidad por los seres sintientes en conjunto. El utilitarismo también se dice que a veces es resumido como el máximo bienestar de la para el máximo número. De este modo, el utilitarismo recomienda actuar de modo que produzca la mayor suma de felicidad posible al conjunto del mundo. El materialismo histórico o concepción materialista dice que la historia es un marco teórico para explicar desarrollos y cambios en la historia humana a partir de los factores prácticos, tecnológicos, materiales, en el especial por el modo de producción y las limitaciones que éste impone al resto de los aspectos organizativos.
aspecto económico, jurídico, ideológico, político, cultural, etcétera. Para el materialismo histórico, los cambios tecnológicos y el modo de producción son los factores principales del cambio social, jurídico y político, y en los factores principales materiales de este tipo donde deben buscarse las causas últimas de los cambios. Aunque históricamente el materialismo histórico surgió en el seno del marxismo, donde sigue siendo un tema principal posteriormente a las ideas de Marx, que ha influido en la antropología, teoría de la historia, la sociología, haciendo que el materialismo histórico englobe a toda una serie de elaboraciones teóricas o necesariamente marxistas. El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo filosófico y que, de acuerdo a los planteamientos que Friedrich Engels y Karl Marx, que posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir Lenin, ulteriormente sistematizados por miembros de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de la realidad objetiva y física subjetiva del pensamiento e interacción de la mente. Emancipa la primacía, independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la conocibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material y aplica la dialéctica basada en las leyes dialécticas propuestas por Hegel. Para interpretar el mundo, el materialismo dialéctico como sistema filosófico es una concepción de interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico representado por la concepción mágica de la religión y la primacía del Espíritu de Dios sobre todas las cosas. Esta fue toda mi exposición. Tengan todos muy buenas tardes.